En un restaurante lujoso había un cliente tan temido que incluso los empleados más experimentados huían de su mesa. Era un multimillonario conocido por destruir carreras con una sola palabra, convirtiendo cada comida en un campo de batalla. Una noche inesperada, una joven camarera recién llegada se atrevió a hacer lo impensable, enfrentarlo con firmeza y dignidad. Lo que comenzó como una simple cita se convirtió en algo que nadie en el salón podría haber imaginado. Antes de escuchar esta increíble historia, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir más historias emocionantes. El resplandor de las lámparas de araña doradas de Le Grand Chef era tan intenso que parecía ocultar cualquier imperfección. En aquel salón de mármol pulido y cubiertos de plata, la adinerada clientela exhibía su opulencia, ajena a la tensión que se instalaba cada martes. Era su día, el día en que el coche negro se detuvo puntualmente en la puerta y la imponente figura del multimillonario, de expresión fría y mirada penetrante, cruzó el umbral. Su nombre se susurró con reverencia y pavor: Señor Alliance. Nadie quería la mesa del rincón, su mesa. Las historias circulaban como leyendas urbanas entre la cocina y el mostrador. Un camarero supuestamente castigado por una sopa fría, otro que renunció tras derramar una sola gota de agua. El señor Alliance no era solo un cliente exigente, era un tirano de los detalles, un maestro en el arte de desestabilizar. El personal se regía por un código de supervivencia no escrito: no mirar a los ojos, no opinar, nunca contradecir. Cada martes, el restaurante se convertía en un escenario de nerviosismo, donde cada movimiento era calculado, cada sonrisa forzada. Esa noche, el destino, o quizás el más cruel de los destinos, puso a la empleada más joven en el camino del monstruo. Miriam, de 20 y pocos años y cargada de responsabilidades, sintió un nudo en el estómago al ver su nombre junto a la mesa 7. Necesitaba ese trabajo más que el aire que respiraba. Cada propina, cada extra, era un soplo de esperanza para el tratamiento experimental de su madre y para que su hermana menor pudiera seguir estudiando en la universidad. El miedo era palpable, pero la necesidad era aún mayor. Respiró hondo sintiendo la tela de su chaleco apretarse contra su pecho. Enderezó la postura, cogió la carta y caminó. Cada paso era un desafío a la gravedad, un acto de valentía silenciosa. Al llegar a la mesa, Miriam rompió el protocolo del miedo. Lo saludó con una firmeza que desconocía. Sostuvo la mirada gélida del señor Alliance y cuando él descartó el vino de la casa con un «eso es para los que no entienden de gustos», respondió con impecable cortesía, pero sin hacer una reverencia: «Señor, tenemos una extensa carta de vinos, con etiquetas que sin duda complacerán su refinado paladar». Toda la sala pareció contener la respiración. Los ojos abiertos de sus colegas transmitían una mezcla de horror y admiración. El señor Alliance, por su parte, no mostró ninguna reacción inmediata. Simplemente la observó, como un depredador que evalúa a su presa. Luego vino la lista de exigencias, a cual más absurda: carne casi cruda, sin rosado, salsa aparte, un vino tinto de cosecha excepcional, una copa impecable, la temperatura exacta. Cada detalle parecía una trampa meticulosamente planeada para hacerla fracasar. Pero Miriam no tembló. Su mente, antes nublada por el pánico, ahora operaba con sorprendente claridad. Rellenó la cocina con precisión militar, cronometró el sellado y ajustó el emplatado. El vino fue servido con la técnica de un sommelier experimentado. La copa se movió delicadamente, el aroma flotando en el aire. El veredicto, cuando llegó, fue escueto, casi un gruñido: aceptable, y para sorpresa de todos, acompañado de una propina que haría desmayarse a cualquiera, y una breve nota, escrita con letra firme: por las molestias. El rumor corrió como la pólvora entre el mostrador y la despensa. El monstruo podía ser contenido. Miriam había sobrevivido, y más aún, de alguna manera había establecido un límite. Desde esa noche, el coche negro del señor Alliance se detuvo a la misma hora de siempre. Pero ahora, usando su etiqueta con su nombre, pidió que lo atendiera la misma persona, Miriam. El dinero extra en el sobre, antes un alivio, se convirtió en el precio de un duelo psicológico que se repetiría cada martes.
Los martes en Le Grand Chef adquirían un nuevo ritmo, una tensa y silenciosa danza entre la exigencia y la resiliencia. El señor Alliance, puntual como un reloj suizo, llegaba y preguntaba por Miriam, y con él llegaban los caprichos meticulosos, que parecían diseñados para poner a prueba los límites de la paciencia y la perfección. Cambiar el vaso de agua cada vez que estaba medio lleno, como si la mera presencia del líquido pudiera contaminar el aire. Retirar las flores del vestíbulo porque perturbaban el aroma del vino, una afrenta a la meticulosa decoración del restaurante. Reubicar la proteína en el plato, en el ángulo correcto, como si la estética fuera más crucial que el sabor. Para los demás empleados, era un espectáculo de tortura velada. Para Miriam, un campo de batalla donde la mente era el arma principal. No solo veía grosería, empezó a descifrar la liturgia tras las órdenes. Luz agresiva. No era un ataque personal, sino una petición para bajar los focos sobre la mesa. Ambiente ruidoso. No era una crítica al bullicio general, sino una señal para silenciar los sonidos distantes, tal vez de la cocina o el bar. Él puso a prueba su control y ella respondió metódicamente, con calma y con una amabilidad inquebrantable, una dignidad inquebrantable que pareció desarmarlo en su propia fortaleza de exigencias. Cada tarea se convirtió en una partida de ajedrez silenciosa. Miriam anticipó movimientos, observó patrones y aprendió a leer entre líneas el comportamiento del multimillonario. El dinero extra en el sobre, antes un bálsamo para sus preocupaciones financieras, ahora venía con el peso de un desafío constante, pero persistió, impulsada por la imagen de su frágil madre y su hermana, con los ojos brillantes ante la nueva computadora portátil que el trabajo de Miriam le había proporcionado. Hasta que, una noche de lluvia torrencial, la rutina se vio brutalmente interrumpida. El restaurante estaba más tranquilo. El sonido de la lluvia ahogaba el bullicio habitual. Miriam estaba en un rincón discreto, cerca de la salida de servicio, revisando un pedido cuando su celular vibró. Era su hermana. Su voz entrecortada trajo la noticia que más temía. El tratamiento recomendado para su madre costaba una fortuna y su seguro médico le había denegado la cobertura, alegando que era experimental. El mundo de Miriam se derrumbó en un instante. Las palabras de su hermana resonaron en su mente, cada sílaba como un golpe. Las lágrimas que luchaba por contener comenzaron a correr, calientes y silenciosas por su rostro. El peso de la responsabilidad, de la impotencia, la aplastaba. Intentó respirar hondo, secarse los ojos antes de que alguien la viera. Al levantar la vista, aún con la mirada nublada por el dolor, vio una sombra cerca del pasillo. Era el señor Alliance. Estaba allí a pocos metros de distancia observándola. Lo había oído todo y no dijo nada. Simplemente la miró, con una expresión que Miriam no pudo descifrar antes de darse la vuelta y desaparecer en la penumbra del pasillo. Los días que siguieron a aquella noche lluviosa fueron un torbellino de preocupación para Miriam. La imagen del señor Alliance, de pie en el pasillo, escuchando su conversación, la atormentaba. ¿Qué pensaría? La despedirían por mostrar debilidad, o peor aún, usaría esta información para intensificar sus pruebas para ejercer aún más control. La incertidumbre era una pesada carga, agravada por la angustia por la salud de su madre y el rechazo del plan. 2 días después, sonó el teléfono de Miriam. Era un número desconocido. Contestó con vacilación. Al otro lado, una voz femenina, tranquila y profesional, se presentó como abogada. Mencionó que la había contactado un benefactor anónimo, dispuesto a ofrecerle apoyo legal gratuito para el caso de su madre. A Miriam le dio un vuelco el corazón. ¿Benefactor anónimo? Su mente, casi instintivamente, señaló la misma mesa de la esquina, a la imponente figura que, a pesar de toda su dureza, había presenciado su dolor. La esperanza, antes un hilo tenue, ahora ardía con una llama más viva. El martes siguiente, Le Grand Chef parecía más tenso que de costumbre. Miriam, con el corazón latiendo con fuerza, le sirvió café al señor Alliance. Él la observó un momento, con la mirada penetrante de siempre. Luego, sin alzar la voz, sin cambiar de expresión, comentó, como si hablara consigo mismo, pero lo suficientemente alto para que ella lo oyera.
El sistema es un laberinto diseñado para aplastar a los débiles, ¿verdad, señorita Miriam? Hay que seguir los buenos consejos, sobre todo cuando vienen de fuentes inesperadas. No hubo admisión de autoría ni confirmación directa, pero las palabras eran un claro eco de lo sucedido. Miriam sintió un escalofrío. Ese hombre, el monstruo que todos temían, era su benefactor anónimo. La revelación fue impactante, paradójica. ¿Cómo podía alguien tan cruel en el salón ser tan generoso fuera? La curiosidad mezclada con la gratitud la impulsaba. En su tiempo libre entre turnos, Miriam empezó a investigar. Usó la laptop de su hermana, buscando entre noticias antiguas, artículos de periódico y menciones de donaciones y proyectos sociales. Y lo que encontró empezó a pintar una imagen completamente diferente del señor Alliance. Donaciones sin firmar para becas en universidades públicas, clínicas comunitarias en barrios desfavorecidos y grupos de defensa familiar contra las compañías de seguros. Incluso se mencionó un proyecto de ley que endurecía las penas para conductores ebrios. Un proyecto que, según descubrió, recordaba los nombres de una esposa e hija fallecidas en un trágico accidente años atrás. El hombre que conocía en el restaurante era un tirano de los detalles, un maestro del control. Pero en el exterior, era alguien que financiaba correcciones silenciosas de injusticias, un benefactor anónimo que luchaba contra un sistema que él mismo había descrito como un laberinto. El retrato emergente era paradójico, complejo, y Miriam se dio cuenta de que tras esa fachada severa se escondía mucho más de lo que nadie en Le Grand Chef podía imaginar. Con esta nueva perspectiva, Miriam empezó a ver al señor Alliance no solo como un cliente grosero, sino como un hombre marcado por el dolor, su rudeza, sus caprichos meticulosos, su necesidad de controlar cada detalle del servicio. Todo parecía ahora un reflejo de un profundo dolor, un intento desesperado por imponer orden en un mundo que una vez le había arrebatado todo de forma caótica y brutal. No solo ponía a prueba a sus empleados, quizás se ponía a prueba a sí mismo, buscando una ilusión de control donde la vida se lo había negado. Los martes, antes una carga, se convirtieron en un caso de estudio para Miriam. Observaba sus gestos, la forma en que evitaba el contacto visual prolongado, la rigidez de su postura. No veía a un villano, sino a un superviviente, alguien que había construido muros para protegerse de la vulnerabilidad. La gratitud por el apoyo legal, que ya comenzaba a dar frutos en el caso de su madre, se mezclaba con una extraña empatía. Una noche, después de servir la cena y antes de presentar la cuenta, Miriam se acercó a la mesa de la esquina. El señor Alliance la miró, esperando la siguiente exigencia o el siguiente aceptable. Pero ella dijo en voz baja: «Señor Alliance, solo quería darle las gracias. Gracias a quienes ayudan sin público, a quienes marcan la diferencia en la vida de las personas sin esperar reconocimiento». No señaló con el dedo ni hizo acusaciones. Simplemente expresó su sincera y universal gratitud. La miró fijamente un buen rato, y Miriam habría jurado haber visto un destello de algo diferente en sus ojos, algo que no era ira ni desdén. Tragó saliva, un gesto casi imperceptible. Entonces, para sorpresa de Miriam y de toda la cocina, que esperaba la lista rutinaria de exámenes y críticas, hizo una petición inesperada. «Señorita Miriam», dijo en voz un poco más baja de lo habitual, «hoy por favor pídale al chef que prepare un plato, al estilo de la casa». Fue una rendición simbólica. El hombre que controlaba cada grano de sal, cada rincón de la proteína, cedía el control, confiando en la creatividad y la experiencia de otros. Las pruebas habían terminado. Ese gesto, pequeño para el mundo, pero gigantesco para el universo privado de Le Grand Chef, marcó el fin de una era. Unos días después, llegó la propuesta inesperada. No llegó en forma de nota ni de comentario críptico, sino mediante una llamada telefónica formal. El señor Alliance quería que Miriam asumiera la dirección ejecutiva de una fundación filantrópica en ciernes. La recién llegada, que antes había llevado bandejas bajo la lupa, ahora se encontraba ante una oportunidad que cambiaría su vida y la de muchos otros. El reto era inmenso, pero la oportunidad de marcar la diferencia, de corregir injusticias, era aún mayor. Miriam aceptó.
La transición de camarera a directora ejecutiva de una fundación fue vertiginosa. Miriam dejó Le Grand Chef con la gratitud de sus colegas y la silenciosa admiración de la gerencia. La noticia de su ascenso, de empleada anónima a un puesto de poder e influencia, se extendió por los pasillos del restaurante como un cuento de hadas moderno. Sin embargo, la realidad era más compleja. La fundación, aún en sus primeras etapas, era un proyecto ambicioso, y Miriam sabía que el camino sería arduo. El señor Allianz, ahora su mentor y principal financista, mantenía la misma actitud reservada, pero la dinámica entre ellos había cambiado. Sus reuniones eran formales, centradas en los objetivos de la fundación: apoyar tratamientos médicos experimentales, ofrecer becas a jóvenes talentos de bajos recursos y luchar por reformas legislativas que protegieran a los más vulnerables. Era exigente, sí, pero ahora sus demandas iban acompañadas de un propósito claro, una visión compartida. Miriam se entregó por completo a su trabajo. Aprendió sobre burocracia, recaudación de fondos y gestión de proyectos. Las largas horas en el restaurante dieron paso a largas horas en la oficina, pero su motivación era diferente. Cada victoria, por pequeña que fuera, era un alivio, una confirmación de que iba por buen camino. El caso de su madre, ahora bajo la asesoría legal de la fundación, avanzaba, y la esperanza de un tratamiento eficaz se hacía más real cada día que pasaba. La fundación, llamada Esperanza Renovada, comenzó a tomar forma. Miriam reclutó a un pequeño equipo de profesionales dedicados, todos inspirados por la misión. El señor Allianz, aunque aún reacio a las apariciones públicas, participó activamente en las decisiones estratégicas, aportando su vasta experiencia empresarial y su visión crítica. Fue un benefactor, pero también un guardián, asegurándose de que cada céntimo se gastara adecuadamente y de que la fundación mantuviera su integridad. Sin embargo, el meteórico ascenso de Miriam y la ambición de la fundación no pasaron desapercibidos. Empresas descontentas, cuyos intereses se vieron afectados por las iniciativas de renovación de la esperanza, comenzaron a reaccionar. La campaña de desprestigio vino desde fuera, sutil al principio, luego más agresiva. Publicaciones anónimas en blogs, comentarios maliciosos en redes sociales, insinuaciones en columnas de chismes. El objetivo principal era Miriam. La fundación es una fachada, dijeron. ¿Cómo puede una excamarera dirigir una organización tan compleja? Es obvio que hay algo detrás. La crítica era velada, pero el mensaje era claro. Los orígenes humildes de Miriam se estaban utilizando para socavar su credibilidad y la de la fundación. La presión era inmensa, y Miriam sintió el peso de las palabras, la injusticia de las acusaciones. Pero esta vez no estaba sola. La ola de ataques, aunque esperada, golpeó a Miriam con una fuerza inesperada. Las insinuaciones sobre su inexperiencia y la legitimidad de la fundación fueron dolorosas. Pero lo que más la lastimó fue el intento de desacreditar el arduo trabajo de su equipo y la noble causa. En medio de la agitación, el señor Allianz se mantuvo firme, un pilar silencioso de apoyo. Le indicó que ignorara el ruido y se centrara en los resultados, recordándole que un trabajo bien hecho es la mejor respuesta a los detractores. Miriam siguió el consejo. En lugar de defenderse públicamente, redobló sus esfuerzos. La Fundación Esperanza Renovada lanzó una campaña de transparencia, publicando informes detallados de sus actividades, los nombres de los beneficiarios, con la debida autorización y el impacto de cada proyecto. El equipo de Miriam, unido y motivado, trabajó incansablemente para demostrar al mundo que la fundación era real, seria y transformadora. Los resultados comenzaron a verse. Un joven talento, sin perspectivas previas, consiguió una beca completa para una prestigiosa universidad. Una familia que luchaba contra una compañía de seguros ganó su caso gracias al apoyo legal de la fundación. Y el caso de la madre de Miriam, tras meses de batalla legal, finalmente tuvo un resultado positivo. El tratamiento experimental sería cubierto. La noticia supuso un inmenso alivio, una victoria personal que se sumó a las victorias de la fundación. A pesar de los éxitos,
La sombra de los atentados persistía. Miriam sabía que la lucha por el reconocimiento y la credibilidad continuaría. En una de sus reuniones semanales con el señor Alliance, expresó su frustración. Es como si tuviéramos que demostrar nuestra valía cada día, señor Alliance. Con cada nueva victoria surge una nueva duda. La escuchó atentamente, con la mirada fija en ella. Señorita Miriam, dijo con voz grave, el éxito genera envidia, y la envidia genera chismes. Quienes no pueden competir con su competencia intentarán socavar su reputación. Es un juego viejo y lo conozco bien. Hizo una pausa, y Miriam presentía una revelación. Hace años, antes de fundar esta fundación, intenté crear un proyecto similar, pero la oposición fue feroz. Mi reputación en aquel entonces era la de un hombre despiadado, y la usaron en mi contra. Dijeron que era un intento de limpiar mi imagen, de redimirme de negocios turbios. Miriam lo miró sorprendida. Nunca había hablado tan abiertamente de su pasado. Consiguieron derribarme, señorita Miriam. El proyecto se desmanteló antes de siquiera empezar. Por eso, cuando la vi en Le Grand Chef, con su inquebrantable dignidad y su capacidad para afrontar la adversidad, supe que era la persona indicada para dirigir Esperanza Renovada. Tiene la credibilidad que a mí me faltaba, la pureza de intenciones que ellos no podían cuestionar. La revelación fue un shock. El señor Alliance, el hombre que parecía invencible, había sido derrotado en el pasado. Su dureza, su necesidad de control, ahora cobraban aún más sentido. No solo la estaba poniendo a prueba, en cierto modo, la estaba protegiendo, preparándola para las batallas que él mismo había perdido. La fundación no era solo un proyecto filantrópico. Era, para él, una segunda oportunidad, una redención silenciosa, y Miriam era la clave de su éxito. La confesión del señor Alliance resonó en la mente de Miriam durante días. La imagen del hombre invencible desmoronándose bajo el peso de la calumnia y la envidia era difícil de conciliar con la imponente figura que conocía, pero al mismo tiempo explicaba mucho. La rigidez, la desconfianza, la búsqueda incesante de la perfección. Todo era una armadura forjada en el dolor de una derrota pasada. Él no solo la protegía, en cierto modo, se redimía a través de ella, construyendo un legado que antes le había sido negado. Con esta nueva comprensión, Miriam sintió un renovado sentido de propósito. La Fundación Esperanza Renovada no se trataba solo de ayudar a los demás. También se trataba de demostrar que la bondad y la integridad podían prevalecer, incluso ante la oposición más feroz. Ella y el señor Alliance, cada uno a su manera, luchaban por una causa mayor. Un mundo donde la justicia no fuera solo un ideal, sino una realidad tangible. Los ataques externos no cesaron, pero perdieron su poder para quebrantar a Miriam. Había encontrado su voz, su fuerza interior, y cada día se volvía más resiliente. La fundación prosperó, expandiendo sus programas y llegando a más personas. La historia de Miriam, la excamarera que se convirtió en directora de una exitosa fundación, comenzó a inspirar a otros, transformando la narrativa de la difamación en un testimonio de superación. Una tarde soleada, Miriam recibió una invitación a una gala. Era una ceremonia de premios para líderes filantrópicos, y Renewed Hope había sido nominada. Sabía que la presencia del señor Alliance sería crucial, pero también conocía su aversión a los eventos públicos. Con una mezcla de esperanza y aprensión, lo invitó. Para su sorpresa, él aceptó. La noche del evento, el señor Alliance apareció impecablemente vestido, pero con su habitual expresión seria. Junto a Miriam, parecía un general entre una multitud de diplomáticos. Cuando se anunció el nombre de la Esperanza Renovada como ganadora, Miriam subió al escenario con el corazón palpitante. Habló sobre la misión de la fundación, la importancia de la empatía y la perseverancia, y al final de su discurso hizo algo que sorprendió a todos. «Quiero dedicar este premio», dijo Miriam con la voz entrecortada por la emoción, «a mi mentor, al hombre que, con su visión y su discreta generosidad, hizo posible todo esto, al señor Alliance». Un murmullo recorrió la sala. Muchos conocían el nombre, pero pocos lo asociaban con actos filantrópicos. El señor Alliance, sentado en la primera fila, permaneció inmóvil un instante. Luego lentamente se levantó.
Sus ojos se encontraron con los de Miriam, y por primera vez, ella vio en ellos no solo el dolor del pasado, sino un destello de orgullo y quizás de paz. Asintió, un gesto apenas perceptible pero que lo decía todo. En ese momento, bajo los focos, las historias de Miriam y el señor Alliance se entrelazaron definitivamente. La camarera que descifró el enigma de un hombre destrozado y el multimillonario que halló redención en una causa mayor. Juntos, transformaron la adversidad en esperanza, demostrando que a veces los mayores benefactores son aquellos que se esconden tras las máscaras más inesperadas. La noche de los premios marcó un punto de inflexión. La dedicación pública de Miriam al señor Alliance no solo reavivó la esperanza, sino que también comenzó a reescribir la percepción que el público tenía de la propia Alliance. La prensa, antes escéptica, ahora buscaba información más profunda, desenterrando historias sobre sus donaciones anónimas y los proyectos sociales que había financiado en secreto durante años. El monstruo del Le Grand Chef se revelaba poco a poco como un benefactor complejo y profundamente humano. Para Miriam, la victoria fue agridulce. La alegría por la fundación y la salud de su madre era inmensa, pero la responsabilidad también aumentó. Una esperanza renovada se convirtió en un faro, atrayendo más casos, más solicitudes de ayuda, más desafíos. Se encontró navegando en un mar de expectativas, equilibrando la necesidad de expansión con la integridad y la eficacia. Su relación con el señor Alliance también evolucionó. Sus reuniones se volvieron menos formales, intercaladas con conversaciones más abiertas sobre la vida y las complejidades de la naturaleza humana. Él, que antes se había mostrado retraído, ahora compartía perspectivas y reflexiones sobre el poder de la resiliencia y la importancia de encontrar un propósito más allá del lucro. Miriam se dio cuenta de que al ayudarlo a redescubrir su propia humanidad, ella también se transformaba. Había pasado un año desde la ceremonia de premiación. La renovada esperanza había crecido exponencialmente, con sucursales en otras ciudades y una red de voluntarios dedicados. Miriam, ahora una figura respetada en el mundo filantrópico, estaba en la cima de su carrera. Su madre, ya recuperada, era la mayor admiradora de su hija y la seguía con orgullo en cada paso. Un martes por la tarde, un día que antes había sido sinónimo de tensión y miedo, Miriam recibió una invitación inusual. Era del señor Alliance, quien la invitaba a reunirse con él en Le Grand Chef, no para una reunión de trabajo, sino para cenar. Curiosa, aceptó. Al llegar al restaurante, Miriam fue recibida con cálidas sonrisas por sus antiguos compañeros. El ambiente parecía más relajado, menos agobiante. El señor Alliance estaba sentado en la mesa de la esquina igual que siempre, pero esta vez no estaba solo. Había un asiento vacío frente a él. «Señorita Miriam», dijo con una leve sonrisa, «por favor, siéntese». Ella se sentó y él continuó. «Hoy no hay exámenes ni exigencias, solo una cena entre amigos y quizás una pequeña celebración». Señaló a un camarero, quien trajo 2 copas de champán. «Una celebración de lo que hemos construido juntos y de lo que aún construiremos». Miriam sonrió, sintiendo una oleada de calor en el pecho. Este hombre, que una vez representó su mayor miedo, ahora era su compañero, su amigo. Brindaron, y el champán burbujeó reflejando las luces de la sala. Le Grand Chef, como antaño escenario de pruebas, era ahora un lugar de recuerdos, de superación de obstáculos y de una amistad improbable. Mientras disfrutaban de la cena, Miriam miró a su alrededor. El restaurante estaba lleno, y la orquesta tocaba suavemente. Pensó en su trayectoria, de camarera asustada a directora de una exitosa fundación. Pensó en el señor Alliance, el hombre que, tras su fachada severa, escondía un corazón herido y una voluntad inquebrantable de hacer el bien. La vida, se dio cuenta, estaba llena de giros inesperados, lecciones inesperadas y benefactores que emergen de las sombras, transformando lo ordinario en extraordinario. Y a veces los mejores regalos vienen envueltos en los paquetes más inesperados. La cena en Le Grand Chef no fue solo una celebración, sino un hito. A partir de esa noche, la relación entre Miriam y el señor Alliance se profundizó, trascendiendo las fronteras profesionales. Se convirtieron en confidentes,
compartiendo no solo los desafíos de la fundación, sino también las alegrías y las tristezas de sus vidas personales. Miriam descubrió que el señor Alliance, tras su fachada estoica, poseía un sutil sentido del humor y una pasión por la música clásica que rara vez demostraba. Él, a su vez, encontró en Miriam una persona atenta y resiliente que le ayudó a ver el mundo con nuevos ojos. La esperanza renovada continuó floreciendo bajo el liderazgo de Miriam. La fundación amplió su alcance para incluir programas de rehabilitación de drogas e iniciativas de empoderamiento femenino en comunidades marginadas. La historia de Miriam, una excamarera convertida en líder filantrópica, se citó a menudo como ejemplo de que los orígenes no definen el destino. Se convirtió en una conferenciante muy solicitada, compartiendo su trayectoria e inspirando a miles de personas a perseguir sus sueños y marcar la diferencia. La madre de Miriam, completamente recuperada, dedicó su tiempo como voluntaria en la fundación, encontrando un nuevo propósito al ayudar a otros que enfrentaban desafíos similares. La familia, antes fracturada por la enfermedad y la adversidad, estaba más unida que nunca, celebrando cada pequeña victoria y apoyándose mutuamente. Pasaron los años, y Esperanza Renovada se consolidó como una de las organizaciones filantrópicas más respetadas del país. El señor Alliance, aunque mantuvo su privacidad, fue reconocido entre bastidores como el gran benefactor, el visionario que había invertido en Miriam y la causa. Su imagen pública se había rehabilitado por completo, no gracias a una campaña publicitaria, sino gracias a los frutos de su trabajo discreto y la dedicación de Miriam. Un día de otoño, Miriam recibió una llamada. Era de la oficina del señor Alliance. Había fallecido pacíficamente mientras dormía. La noticia la conmovió profundamente, pero también le infundió una inmensa gratitud. Había vivido lo suficiente para ver florecer su legado, para presenciar cómo una esperanza renovada se convertía en una fuerza para el bien. En su testamento, el señor Alliance legó la mayor parte de su fortuna a la fundación, asegurando su sostenibilidad para las generaciones futuras. También le dejó una carta personal a Miriam. En ella, le expresó su admiración, gratitud y cuánto había cambiado su vida. Me enseñaste que la verdadera fuerza no reside en el control, sino en la capacidad de confiar y amar, te escribió, y que la esperanza, incluso en los momentos más oscuros, es la luz que nos guía. Miriam leyó la carta una y otra vez, con lágrimas corriendo por su rostro. El hombre que la había aterrorizado con sus exigencias en Le Grand Chef se había convertido en su mayor aliado, su amigo más improbable. Comprendió que su camino no se había tratado solo de ayudar a los demás, sino de sanar mutuamente, de encontrar redención y propósito en lugares inesperados. La esperanza renovada continuó su labor, un testimonio vivo del legado del señor Alliance y la incansable visión de Miriam. Sabía que la vida seguiría presentando desafíos, pero también sabía que con esperanza y resiliencia, cualquier obstáculo se podía superar, y que a veces, los mayores tesoros de la vida son las conexiones humanas que se forjan en los momentos más inesperados, transformando a desconocidos en familia y la adversidad en oportunidad. El fallecimiento del señor Alliance dejó un vacío, pero también un inmenso legado que Miriam estaba decidida a honrar. Una renovada esperanza, ahora con recursos sustanciales y una estructura sólida, floreció bajo su liderazgo visionario. Miriam no solo mantuvo los programas existentes, sino que también lanzó nuevas iniciativas, siempre guiada por los principios de empatía, equidad y transparencia que había aprendido de su mentor. La fundación se convirtió en un modelo de filantropía eficaz, con historias de éxito que se extendieron por todo el país. Niños de comunidades desfavorecidas encontraron refugio y un futuro en las escuelas de una esperanza renovada. Familias sin hogar recibieron apoyo legal y social, resurgiendo de las cenizas de la adversidad. La voz de Miriam, antes silenciada por las circunstancias, ahora resonaba en foros nacionales e internacionales, defendiendo los derechos de los más vulnerables e inspirando a una nueva generación de líderes sociales. Con los años, Miriam se convirtió en una mujer madura, con la sabiduría forjada a través de las pruebas
y la serenidad de quien ha encontrado su propósito. Su madre, con la salud recuperada y el alma en paz, fue su compañera constante, un recordatorio viviente de dónde comenzó todo y del poder de la esperanza. A menudo se sentaban juntas, revisando fotos antiguas, riendo al recordar Le Grand Chef y maravillándose del viaje que las había llevado hasta allí. En una tarde tranquila, Miriam visitó la tumba de Lord Alliance. El lugar era sencillo, sin ostentación, tal como él lo hubiera deseado. Llevaba un ramo de flores blancas, sus favoritas. Al colocarlas, una suave sonrisa se dibujó en sus labios. Lord Alliance, susurró, miren lo que hemos construido. Su esperanza, su visión, perdura en cada vida que tocamos. Se sentó en un banco cercano contemplando la puesta de sol. La vida, reflexionó, era un tapiz complejo, tejido con hilos de dolor y alegría, de pérdida y ganancia. Había comenzado su viaje en un lugar de miedo e incertidumbre, como una camarera, luchando por sobrevivir. Pero a través de un encuentro improbable, con un hombre que parecía un verdugo, descubrió su propia fuerza, su capacidad de transformar la adversidad en oportunidad. Le Grand Chef aún existía, un ícono de la alta cocina, pero para Miriam siempre sería el lugar donde las dificultades se convertían en lecciones, donde la rudeza ocultaba un alma herida y donde una simple camarera encontraba el camino hacia una vida extraordinaria. La historia de Miriam y el señor Alliance fue un recordatorio de que la verdadera riqueza no reside en las posesiones materiales, sino en las conexiones humanas, en la capacidad de ver más allá de las apariencias y en la valentía de encender una luz de esperanza, incluso en las sombras más profundas. Y así, una esperanza renovada continuó brillando, un faro de bondad y un testimonio eterno de que, con fe y resiliencia, lo imposible puede hacerse realidad. Los años se convirtieron en décadas y Miriam, con su cabello ahora con reflejos plateados, seguía siendo la fuerza impulsora de una renovada esperanza. La fundación, bajo su inquebrantable liderazgo, se había convertido en una potencia mundial, con programas que abarcaban continentes y que impactaban a millones de personas. El nombre de Miriam era sinónimo de esperanza. Su historia, un faro para quienes buscaban inspiración y la prueba de que la compasión podía mover montañas. Había formado un equipo de sucesores dedicados, jóvenes talentos, que la veían no solo como directora, sino como mentora y figura materna. Miriam los guió con la misma firmeza y empatía que el señor Alliance había empleado con ella, inculcándoles no solo conocimientos técnicos, sino también los valores fundamentales de integridad y servicio. Su madre, quien vivió una vida larga y plena, falleció en paz, dejando a Miriam con el recuerdo de un amor incondicional y la certeza de que la lucha por la vida valió la pena. Miriam sintió la presencia de su madre y del señor Alliance en cada decisión, en cada sonrisa de un niño ayudado, en cada familia reconstruida. Fueron los pilares invisibles que sostuvieron su labor. A pesar de la grandeza de la fundación, Miriam nunca perdió su conexión con la gente. Siguió visitando comunidades, conversando con los beneficiarios, escuchando sus historias y compartiendo sus esperanzas. En una de esas visitas, en una pequeña aldea de África, conoció a una joven de ojos brillantes y una determinación férrea que soñaba con construir una escuela para su comunidad. La joven, llamada Aya, le recordó a Miriam a sí misma en sus primeros años, llena de sueños pero sin los medios para alcanzarlos. Miriam vio en Aya un reflejo de su propio pasado y un futuro de renovada esperanza. Decidió apadrinar a la joven, ofreciéndole no solo recursos, sino también su sabiduría y experiencia. Aya se convirtió en su protegida, viajando con Miriam, aprendiendo los entresijos de la filantropía y absorbiendo cada lección. Era un ciclo que llegaba a su fin. La semilla de esperanza plantada por el señor Alliance, cultivada por Miriam, ahora florecía en una nueva generación. En sus momentos de tranquilidad, Miriam aún pensaba en Le Grand Chef. El restaurante, ahora bajo nueva dirección, conservaba su prestigio, pero para ella era un templo de recuerdos, donde la camarera asustada se enfrentó a su destino, donde el hombre despiadado reveló su humanidad y donde comenzó el viaje de una vida extraordinaria. Un día,
Mientras observaba a Aya pronunciar un apasionado discurso en una conferencia internacional, Miriam sintió una profunda paz. Había cumplido su misión. El legado de Lord Alliance estaba asegurado. La esperanza renovada era un faro que nunca se extinguiría, y la llama de la esperanza seguiría transmitiéndose de generación en generación. Sabía que la vida era una sucesión de desafíos y triunfos, pero el verdadero propósito residía en iluminar a los demás, en transformar la adversidad en una oportunidad para el bien. Y en este sentido, su propia historia era prueba viviente de que la esperanza, cultivada con amor y resiliencia, tiene el poder de cambiar el mundo. El tiempo, que una vez parecía un enemigo implacable, era ahora un aliado amable, marcando el ritmo de una vida plena. Miriam, en sus últimos años, observaba el mundo con la serenidad de quien había sorteado tormentas y encontrado puertos seguros. La esperanza renovada era un organismo vivo y palpitante que se movía con la energía de Aya y una nueva generación de líderes que ella había formado con esmero. Aya, con la misma pasión y un toque de modernidad, había expandido la fundación al mundo digital, llegando a aún más personas y movilizando recursos de forma innovadora. Visitaba a Miriam con regularidad, compartiendo nuevos proyectos, retos superados e innumerables historias de éxito. En estas conversaciones, Miriam vio no solo la continuidad de su trabajo, sino también la evolución de un sueño que comenzó en un restaurante de lujo. Una tarde de primavera, Miriam estaba sentada en su jardín, un lugar que había cultivado con el mismo esmero que le había dedicado a la fundación. Las flores brillaban con vibrantes colores y el canto de los pájaros llenaba el aire. Aya estaba sentada a su lado, leyendo un informe sobre un nuevo programa educativo para refugiados. «Es increíble, Aya», dijo Miriam con voz suave pero firme. «Ver cuánto hemos crecido, cuánto hemos logrado». Aya cerró el informe y miró a Miriam con admiración. «Todo esto empezó contigo, Miriam, con tu valentía, tu visión y con la fe de Lord Alliance». Miriam sonrió, una sonrisa que transmitía la sabiduría de toda una vida. «Fue un catalizador sin duda, pero la llama, Aya, la llama estaba dentro de mí y está dentro de ti también. La esperanza es así, necesita encenderse, pero una vez que arde es difícil extinguirla». Cerró los ojos un momento, rememorando mentalmente los capítulos de su vida. La camarera asustada, su madre enferma, el señor Alliance, le grand chef, la lucha, la victoria, los cimientos. Cada paso, cada lágrima, cada risa habían sido esenciales. Había aprendido que la vida no se trata de evitar las dificultades, sino de encontrar la fuerza para afrontarlas y la sabiduría para aprender de ellas. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados. Miriam sintió una profunda paz, una sensación de logro. Había transformado su propia adversidad en una fuente de esperanza para el mundo. El legado del señor Alliance, la redención de un hombre complejo, perduraba en cada acto de bondad de la fundación, y su propia trayectoria, de una simple camarera a un ejemplo de compasión, fue prueba de que, con un corazón abierto y una voluntad inquebrantable, cualquiera puede ser un agente de cambio. «Aya», dijo Miriam abriendo los ojos y mirando al horizonte, «sigue encendiendo esas llamas. El mundo siempre necesitará esperanza». Aya tomó la mano de Miriam, sintiendo la calidez y la fuerza que emanaba. «Te lo prometo, Miriam, esperanza renovada seguirá brillando». Y así, bajo el manto de un cielo estrellado, Miriam, la mujer que encontró su propósito en las pruebas más inesperadas, sintió la plenitud de una vida dedicada al bien. Su historia, que comenzó con el sonido de los platos y el aroma de la alta cocina, culminó en un legado de amor y esperanza que resonaría por generaciones, un testimonio eterno del poder transformador de la resiliencia humana. La suave brisa del jardín, que tantas veces había arrullado los pensamientos de Miriam, pareció susurrar una canción de despedida esa mañana. Partió serenamente, mientras dormía con una leve sonrisa en los labios, como si soñara con todas las vidas que había tocado y el extraordinario viaje que había recorrido. Su partida no fue un final, sino la desaparición de una luz que seguiría brillando a través de su legado. La noticia se difundió rápidamente, no como una tragedia,
sino como el anuncio del lugar de descanso final de una heroína. El mundo de la filantropía lamentó la pérdida de una de sus grandes figuras, pero también celebró la vida de una mujer que transformó la adversidad en un rayo de esperanza. Miles de mensajes de afecto y gratitud inundaron la vida con renovada esperanza, provenientes de personas de todo el mundo, cuyas vidas se habían visto conmovidas por la fundación y la inspiración de Miriam. Aya, ahora directora ejecutiva de Renewed Hope, sintió el peso de la responsabilidad, pero también la fuerza de la mentoría de Miriam. Había aprendido no solo estrategias y gestión, sino también la esencia de la compasión y la importancia de nunca perder la conexión humana. En el velorio, sencilla y digna, Aya pronunció un discurso con la voz entrecortada, pero con la determinación que Miriam había cultivado en ella. Miriam nos enseñó que la esperanza no es un lujo, sino una necesidad, dijo Aya mirando a la multitud. Nos mostró que incluso en las sombras más profundas siempre hay una luz que encender y que el mayor legado que podemos dejar no es lo que atesoramos, sino lo que compartimos. Aya, con el apoyo de un equipo dedicado e inspirado, continuó expandiendo el trabajo de la fundación. Los programas de educación, salud y empoderamiento prosperaron, trascendiendo nuevas fronteras y adaptándose a los desafíos de un mundo en constante cambio. La historia de Miriam, la camarera que se convirtió en líder global, y la del señor Alliance, el inesperado benefactor, se contaban una y otra vez, convirtiéndose en leyendas que inspiraron a generaciones. Le Grand Chef permaneció como un símbolo silencioso. De vez en cuando, Aya pasaba por allí y una sonrisa melancólica se dibujaba en sus labios. Imaginó a Miriam, joven y asustada, atendiendo mesas sin saber que este lugar sería el escenario del primer acto de su gran historia. El restaurante, con su brillantez e historia, era un recordatorio de que los caminos más extraordinarios a menudo comienzan en los lugares más inesperados y que las personas más influyentes pueden surgir de las circunstancias más humildes. Renewed Hope no era solo una fundación, era un movimiento, un testimonio vivo del poder de la resiliencia, la compasión y la fe inquebrantable en el potencial humano. Miriam había plantado una semilla, Lord Alliance la había regado, y Aya, junto con innumerables personas, la hizo florecer en un bosque de bondad. Y así, la llama de la esperanza, encendida por una camarera en un restaurante de lujo, continuó iluminando el mundo, un legado eterno que trascendería el tiempo y las generaciones. Transcurrieron décadas tras la partida de Miriam, y la renovada esperanza no solo mantuvo su impulso, sino que se reinventó bajo el dinámico liderazgo de Aya. La joven, a quien Miriam había patrocinado, se convirtió en una líder carismática e innovadora, con una visión que honraba el pasado y abrazaba el futuro. La fundación, que comenzó con un enfoque local, ahora opera a escala global, utilizando tecnología de vanguardia para optimizar sus programas y llegar a los más necesitados en los rincones más remotos del planeta. Sin embargo, Aya nunca olvidó las raíces de una esperanza renovada. Estableció un programa anual de mentoría llamado Llama de la Esperanza, que identificaba y apoyaba a jóvenes talentos de comunidades marginadas, ofreciéndoles educación, recursos y la oportunidad de convertirse en futuros líderes. Fue un homenaje directo a la trayectoria de Miriam y a la creencia del señor Alliance en el potencial humano, independientemente de su origen. En uno de los eventos anuales de la Fundación, celebrado en un moderno y vibrante centro de convenciones, Aya subió al escenario, a punto de presentar al nuevo grupo de Llamas de Esperanza. Mientras observaba a los jóvenes, llenos de sueños y nerviosismo, sintió una profunda familiaridad. Se recordó a sí misma, a Miriam y cómo empezó todo. Ese mismo día, un periodista de una revista internacional, intrigado por la historia del origen de una esperanza renovada, consiguió una entrevista exclusiva con Aya. Le preguntó sobre Le Grand Chef y el Sr. Alliance, preguntándose cómo un comienzo tan peculiar pudo haber dado origen a una organización de tal magnitud. Aya sonrió, una sonrisa que reflejaba la sabiduría de Miriam y la resiliencia de su propia trayectoria. Le Grand Chef no era solo un restaurante, explicó. Fue el escenario donde dos almas inconexas se encontraron
y a través del conflicto y la comprensión, encendieron una llama. Lord Alliance, con sus exigencias, puso a prueba la fuerza de Miriam, y Miriam, con su inquebrantable esperanza, le mostró el poder de la redención. Continuó. La historia de Esperanza Renovada demuestra que los mayores legados no se construyen en castillos, sino en las interacciones humanas más sencillas y a veces más desafiantes. Es la prueba de que la verdadera riqueza no reside en lo que tienes, sino en lo que das. Y esa esperanza, Leo, es la moneda más valiosa que existe. Al final de la entrevista, Aya subió al escenario. El público aplaudió mientras los jóvenes, llamas de esperanza, actuaban. Vio en ellos el brillo en los ojos que Miriam siempre había buscado, la promesa de un futuro más justo y compasivo. El legado de Miriam y el Señor Alliance no fue solo una fundación, fue una filosofía de vida, una invitación constante para que cada persona encuentre su propia llama y la use para iluminar el mundo. Y así la historia, que comenzó con una simple camarera y un cliente exigente, continuó desarrollándose, capítulo tras capítulo, en un testimonio eterno del poder transformador de la esperanza. Los años continuaron tejiendo su tapiz, y Aya, con la sabiduría que el tiempo y la experiencia le habían otorgado, se convirtió en una figura tan venerada como Miriam. Su cabello, antes oscuro, ahora mostraba mechones plateados, un mapa silencioso de las batallas libradas y las victorias obtenidas. La Esperanza Renovada era más que una base, era un movimiento global, un ecosistema de compasión e innovación, con millones de voluntarios y colaboradores en todo el mundo. Aya, en sus momentos de tranquilidad, solía pensar en Miriam y en el Señor Alliance. Visitaba de vez en cuando el antiguo Le Grand Chef, ahora un monumento histórico, con una discreta placa que narra la historia de su fundación. El restaurante había sido restaurado, conservando su esplendor original, pero para Aya siempre sería la cuna de una idea que cambió el mundo. En una tarde soleada, Aya estaba sentada en su oficina, revisando planes para la próxima década de renovada esperanza. Un joven becario, recién salido de un programa de mentoría en una comunidad marginada, entró a entregar unos documentos. Miró a Aya con admiración. Señora Aya, comenzó, leí la historia de la fundación. Es asombroso cómo empezó todo en un restaurante. Cómo una camarera y un chef exigente pudieron crear algo tan grandioso. Aya sonrió, invitándolo a sentarse. Es una historia de contrastes, ¿verdad, joven? De cómo la adversidad puede ser el terreno más fértil para la esperanza. Miriam, la camarera, solo tenía su dignidad y una voluntad inquebrantable de proteger a su madre. El señor Alliance, tras su fachada adusta, escondía un corazón que anhelaba la redención. Hizo una pausa mirando por la ventana, donde el sol se ponía en tonos dorados y carmesí. Nos enseñaron que la verdadera transformación no proviene de la ausencia de problemas, sino de cómo los afrontamos. Que la compasión no es un sentimiento pasivo, sino una acción poderosa. Y que la esperanza, sobre todo, es una elección. La elección de creer que un futuro mejor es posible, incluso cuando el presente parece sombrío. El pasante escuchó atentamente, absorbiendo cada palabra. Entonces, Esperanza Renovada es más que solo ayudar a las personas. ¿Se trata de inspirarlas a encontrar su propia esperanza? Exactamente, confirmó Aya con un brillo en los ojos. Se trata de encender la llama interior de cada persona, para que a su vez puedan encender la llama en los demás. Es un ciclo continuo de bondad, un legado que trasciende vidas y generaciones. Aya sabía que la historia de la Esperanza Renovada nunca terminaría. Seguiría escribiéndose por cada niño que recibió una educación, por cada familia que encontró apoyo, por cada joven que descubrió su potencial. El espíritu de Miriam y el señor Alliance perduró en cada acto de generosidad, en cada sonrisa de gratitud. Y mientras hubiera un corazón dispuesto a encender una llama, la Esperanza Renovada seguiría brillando. Un testimonio eterno de que la humanidad, en su esencia, es capaz de crear un mundo más justo, compasivo y esperanzador. Renewed Hope se había convertido en un faro de innovación social, no solo ofreciendo ayuda, sino empoderando a las comunidades para construir su propio futuro. Aya, ahora una figura legendaria por derecho propio, presidió un imperio de bondad,
pero nunca permitió que la grandeza de la organización eclipsara la simplicidad de su misión original. Insistió en que cada nuevo proyecto, cada nueva colaboración, estuviera imbuido del espíritu de Miriam y de la visión, a veces oculta, del Señor Alliance. En un año histórico, la fundación celebró su centenario. Se organizó un evento global que reunió a líderes, beneficiarios, voluntarios y colaboradores de todo el mundo. Allá, con la voz entrecortada por la emoción y el peso de la historia, subió al escenario principal. Las pantallas gigantes tras ella mostraban imágenes de la joven Miriam, de Le Grand Chef y de innumerables rostros transformados por la esperanza. Hace 100 años, comenzó Aya con su voz resonando por todo el auditorio. Una joven camarera, Miriam, se encontraba en una encrucijada, presionada por la enfermedad de su madre y la intransigencia de un reconocido chef. El señor Alliance podría haberse dado por vencida, pero no lo hizo. Eligió la resiliencia, eligió la esperanza. Aya hizo una pausa, dejando que las palabras resonaran. Lord Alliance, a su vez, un hombre de gran poder y aparente dureza, vio algo en Miriam. Vio la llama, y de una manera que solo él podía concebir, la puso a prueba, la moldeó y finalmente la empoderó. Juntos plantaron la semilla de lo que ahora es esperanza renovada. Continuó señalando las imágenes. Cada rostro que ven aquí, cada historia de éxito, cada vida transformada, es testimonio de esa primera chispa. Es prueba de que la compasión, combinada con la acción y la fe en el potencial humano, puede trascender cualquier barrera. Tras su discurso, Aya caminó entre la multitud, saludando a personas de todas las edades y orígenes. Una anciana con lágrimas en los ojos le tomó la mano. «Mi nieta fue una de las primeras llamas de esperanza de mi pueblo», dijo. «Hoy es médica y salva vidas. Todo gracias a Miriam y al señor Alliance». Aya sintió una calidez en el pecho. Era la confirmación de que el legado no se trataba solo de grandes hazañas, sino de las pequeñas semillas de esperanza que germinaban en cada corazón. La historia de la camarera y el chef, el restaurante y la fundación se había convertido en un mito moderno, una parábola sobre la capacidad humana de encontrar luz en la oscuridad y transformar el destino. Al final del evento, mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Aya miró al cielo. Imaginó a Miriam y al señor Alliance en algún lugar observando los frutos de su labor. Esperanza Renovada no era solo una organización. Era la encarnación de una creencia inquebrantable en la bondad inherente de la humanidad. Un faro que seguiría guiando e inspirando durante siglos. Un testimonio eterno de que la esperanza, una vez encendida, nunca se desvanece. El centenario de la Esperanza Renovada no fue solo una celebración del pasado, sino un catalizador para el futuro. La grandeza del evento impulsó a la fundación hacia una nueva era de reconocimiento y apoyo global. Aya, aún activa e inspiradora, comenzó a preparar a la próxima generación de líderes, asegurando que la llama de la esperanza siguiera transmitiéndose con la misma pasión e integridad. Entre los jóvenes talentosos que destacaron se encontraba Luca. Era una de las llamas de la esperanza, un joven brillante que había superado una infancia difícil en una favela, gracias a los programas de educación y mentoría de la Fundación. Luca, con su aguda inteligencia y su corazón compasivo, rápidamente se convirtió en el protegido de Aya, quien vio en él la misma chispa de resiliencia que poseía Miriam. Fascinado por la historia del origen de una renovada esperanza, Luca se dedicó a estudiar cada detalle de la vida de Miriam y el señor Alliance. Visitaba Le Grand Chef con frecuencia, no solo como un monumento histórico, sino como un santuario de inspiración. Para él, el restaurante era la prueba viviente de que el destino podía reescribirse y que la grandeza podía surgir de los lugares más inesperados. Una tarde, mientras Luca revisaba viejos archivos de la fundación, encontró una caja polvorienta con las notas personales de Miriam. Entre los diarios y borradores de proyectos, había una carta sin enviar dirigida al señor Alliance, escrita poco antes de su muerte. En la carta, Miriam expresaba su profunda gratitud, no solo por el apoyo financiero, sino también por la fe que había depositado en ella y por cómo la había animado a encontrar su propia fuerza.
Me enseñaste que el verdadero coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él, había escrito Miriam. Y que la compasión, señor Alliance, es la herramienta más poderosa para cambiar el mundo. Prometo que la llama que encendiste en mí nunca se apagará. Luca sintió un escalofrío al leer las palabras. Esa carta era la esencia de una esperanza renovada, el puente invisible que conectaba el pasado con el presente. Le llevó la carta a Aya, quien la leyó con lágrimas en los ojos. Ella nunca lo envió, susurró Aya, pero él lo sabía. Siempre lo supo. Aya y Luca decidieron exhibir la carta en el Museo de la Fundación, un nuevo espacio dedicado a preservar la historia y los valores de una esperanza renovada. La carta de Miriam al señor Alliance se convirtió en un símbolo tangible de la profunda conexión entre los fundadores, un recordatorio de que la humanidad y la esperanza pueden florecer incluso en las circunstancias más difíciles. Luca, inspirado por el descubrimiento, sintió un nuevo propósito. Sabía que su papel no era solo continuar la obra, sino asegurar que la historia, la esencia y el alma de la renovada esperanza fueran recordados eternamente. La fundación, que comenzó con una camarera y un chef, continuó escribiendo sus capítulos, guiada por la luz de una promesa hecha hace mucho tiempo. La promesa de que la esperanza, una vez encendida, tiene el poder de cambiar el mundo, generación tras generación. El descubrimiento de la carta de Miriam no solo consolidó la leyenda de la renovada esperanza, sino que también impulsó el ascenso de Luca. Ese trozo de papel, cargado de emoción y gratitud, se convirtió en la pieza central del Museo de la Fundación, atrayendo a visitantes de todo el mundo que buscaban inspiración en su historia original. Luca, como curador y principal portavoz de la historia, encontró su voz y propósito, convirtiéndose en el vínculo entre el mítico pasado de la organización y su vibrante futuro. Aya, observando a Luca con un orgullo que recordaba al de Miriam, comenzó a delegarle más responsabilidades. Veía en él no solo un sucesor, sino un innovador que aportaría nuevas perspectivas, manteniéndose fiel a sus valores fundamentales. Luca, por su parte, no se conformaba con preservar la historia. Quería que siguiera escribiéndose, con nuevas vidas transformadas y nuevas llamas encendidas. Uno de los proyectos más ambiciosos de Luca fue la creación de un programa de intercambio global llamado Puentes de Esperanza. La idea era que jóvenes líderes de comunidades desfavorecidas experimentaran otras culturas y desafíos, fomentando la empatía y la colaboración internacional. El primer grupo de participantes, jóvenes de todo el mundo, se reunió en la sede de Esperanza Renovada, y Luca insistió en que su primera parada fuera el museo, y en particular, la carta de Miriam. Esta carta, explicó Luca a los jóvenes, señalando el manuscrito enmarcado, es más que un documento histórico. Es un testimonio de la capacidad humana de encontrar luz en la oscuridad. Miriam, la autora, era camarera. El señor Alliance, el destinatario, era chef. Dos personas de mundos diferentes, unidas por un desafío y, finalmente, por una visión compartida. Continuó. Esperanza Renovada no nació de un plan de negocios perfecto ni de una fortuna incalculable. Nació de la resiliencia de una mujer, la redención de un hombre y la convicción de que la compasión puede ser la fuerza más poderosa del universo. Ustedes, los puentes de la esperanza, son los próximos capítulos de esta historia. Lleven esta llama a sus países, a sus comunidades. Sean los puentes que conecten corazones y mentes, construyendo un futuro donde la esperanza sea un derecho, no un privilegio. Las palabras de Luca resonaron profundamente en los jóvenes. Vieron en su propia trayectoria un reflejo de la historia de Miriam y en la fundación un camino para hacer realidad sus propios sueños de cambio. Una esperanza renovada, bajo el liderazgo de Luca y la guía de Aya, siguió evolucionando, adaptándose a los nuevos tiempos, pero siempre anclada en la verdad eterna, de que un acto de bondad, por pequeño que sea, puede generar una onda de transformación que resuena a través de las generaciones. La llama, encendida en un restaurante de lujo, ahora ilumina el mundo entero, un legado eterno de que la esperanza es, sin duda, la fuerza más renovadora de todas.
El programa Puentes de Esperanza de Luca fue un éxito rotundo. Los jóvenes participantes, imbuidos de un espíritu de renovada esperanza, regresaron a sus comunidades con nuevas ideas, habilidades y una red global de apoyo. Se convirtieron en agentes de cambio, implementando proyectos que abarcaban desde huertos comunitarios en zonas áridas hasta centros de alfabetización en barrios marginales urbanos, todos inspirados en la premisa de que la esperanza es una herramienta práctica para la transformación. Luca, ahora oficialmente sucesor de Aya como líder de la fundación, asumió el cargo con una mezcla de humildad y determinación. Sabía que la responsabilidad era inmensa, pero la historia de Miriam y el señor Alliance y la mentoría de Aya le habían dado una base sólida. A menudo reflexionaba sobre la complejidad de la relación entre los fundadores y comprendía que la verdadera fuerza de una esperanza renovada residía en la unión de dos visiones tan distintas: la compasión inquebrantable de Miriam y las exigencias pragmáticas del señor Alliance. En uno de sus viajes para visitar el proyecto Puentes de Esperanza, en una aldea remota de África, Luca conoció a una joven llamada Sara. Ella había participado en el programa y, a su regreso, movilizó a su comunidad para construir una escuela con materiales reciclados. La vibrante escuela fue un testimonio del poder de la iniciativa local. Luca habló con Sara, quien le contó cómo la historia de Miriam la había inspirado. No tenía nada, pero tenía una fuerza interior que la impulsaba a enfrentarse al mundo, dijo Sara. Me vi reflejada en ella, y el señor Alliance, a pesar de lo difícil que fue, le dio la oportunidad. Creyó en ella, incluso cuando ella no lo sabía. Las palabras de Sara conmovieron profundamente a Luca. Se dio cuenta de que la narrativa de la esperanza renovada había trascendido las fronteras culturales y generacionales, convirtiéndose en un arquetipo universal de resiliencia y colaboración. No era solo una historia de éxito, sino un manual de vida, un recordatorio constante de que la grandeza no reside en la ausencia de desafíos, sino en cómo los afrontamos y en las alianzas que forjamos a lo largo del camino. De vuelta en la sede, Hayar, ahora con un rol más consultivo, observaba a Luca con una sonrisa de satisfacción. Sabía que había elegido bien. Luca no solo dirigía la fundación, vivía sus principios, infundiendo en cada nuevo proyecto la misma pasión y determinación que Miriam había demostrado en sus primeras interacciones con el señor Alliance. La esperanza renovada seguía siendo un faro, pero ahora, bajo el liderazgo de Luca, su luz brillaba aún más, llegando a los rincones más remotos del planeta. La llama, encendida por una camarera y un chef en un restaurante de lujo, ardía con más fuerza que nunca, reconfortando corazones e iluminando caminos, demostrando que la esperanza, cuando se comparte, tiene el poder de crear un legado verdaderamente eterno. Los años transcurrieron y, bajo el liderazgo de Luca, una renovada esperanza floreció de maneras que Miriam y el señor Alliance tal vez nunca imaginaron. La fundación ya no era solo una organización, era un movimiento global, una filosofía de vida que inspiró a millones a creer en el poder de la compasión y la acción. Luca, con su visión estratégica y su corazón arraigado en la historia de la fundación, se aseguró de que cada iniciativa, por grande que fuera, mantuviera la esencia de ese primer acto de esperanza. Aya, ahora una venerada matriarca, observaba el progreso de Luca con profunda serenidad. Veía en cada nuevo proyecto, en cada sonrisa de un niño beneficiario, la continuación del sueño que ella y Miriam habían compartido. En sus últimos años, Aya pasó la mayor parte del tiempo en el jardín de la sede de la fundación, un oasis de paz donde las coloridas flores parecían susurrar historias de resiliencia y crecimiento. Una tarde tranquila, Luca la encontró allí, sentada en un banco de piedra, observando las mariposas. Aya, dijo con voz suave, el programa Puentes de Esperanza acaba de lanzar su mayor iniciativa hasta la fecha. Estamos construyendo centros de innovación social en 10 países simultáneamente, todos liderados por exalumnos. Aya sonrió. Sus ojos brillaban con una luz ancestral y sabia. Miriam estaría muy orgullosa, Luca. Y Lord Alliance, bueno, probablemente diría que aún tienes mucho que aprender, pero en el fondo,
estaría rebosante de satisfacción. Luca se rió. Todavía siento su presencia, ¿sabes? La fuerza de Miriam, la exigencia del señor Alliance, es como si siempre nos guiaran. Lo son, confirmó Aya, con la voz apenas por encima de un susurro. Su legado no es solo la base, Luca, es la idea. La idea de que la esperanza no es un lujo, sino una necesidad. Que cada uno de nosotros tiene el poder de encender una llama y que esa llama, al compartirla, puede iluminar el mundo. Aya cerró los ojos un momento, absorbiendo el calor del sol. La vida es un ciclo, querida. Nacemos, crecemos, dejamos huella y luego pasamos la posta. Lo importante es que la llama se mantenga encendida. Luca sintió un nudo en la garganta. Sabía que el tiempo de Aya se agotaba, pero su sabiduría era un don eterno. Se prometió a sí mismo que seguiría honrando su legado, no solo manteniendo viva la esperanza, sino también asegurándose de que la historia de Miriam, el señor Alliance y Aya se contara una y otra vez, inspirando a las generaciones futuras a abrazar la esperanza como motor de un mundo mejor. Una esperanza renovada continuaría su camino, testimonio vivo de que la bondad, la resiliencia y una fe inquebrantable en el potencial humano son las verdaderas claves para un futuro de luz. La llama encendida en un restaurante de lujo se había convertido en un sol, irradiando calidez y luz a cada rincón del planeta, un legado que, como la esperanza misma, era verdaderamente eterno. El fallecimiento de Aya, aunque esperado, dejó un profundo vacío en el corazón de una renovada esperanza. Su sabiduría, gracia y serena presencia fueron pilares que sostuvieron los cimientos durante décadas. El funeral fue un evento discreto, pero de alcance global, con mensajes de condolencia y gratitud provenientes de todos los rincones del mundo, desde líderes hasta beneficiarios, todos conmovidos por la vida y el legado de Aya. Luca, ahora el único guardián de la llama original, sintió el peso de la responsabilidad como nunca antes. Estaba preparado, sí, pero la ausencia física de Aya era un recordatorio constante de la magnitud de la tarea. Sin embargo, en lugar de ceder ante la carga, encontró nuevas fuerzas, una determinación renovada para honrar no solo a Miriam y a Lord Alliance, sino también a la mujer que lo había guiado y creído en él. En una de sus primeras decisiones importantes, tras el fallecimiento de Aya, Luca propuso la creación del Premio Aya al Liderazgo Compasivo. Este premio se otorgaría anualmente a personas u organizaciones que demostraran un compromiso excepcional con la promoción de la esperanza y la dignidad humana, reflejando los valores que Aya encarnaba. La primera ceremonia de entrega de premios fue un momento emotivo, en el que Luca habló sobre la vida de Aya y el impacto duradero de su liderazgo. Aya nos enseñó que el verdadero liderazgo no se trata de poder, sino de servicio, declaró Luca con voz firme y llena de emoción. Nos mostró que la compasión no es una debilidad, sino la mayor de las fortalezas, y que la esperanza, cuando se cultiva con amor y dedicación, puede florecer incluso en los terrenos más áridos. A medida que la Fundación continuaba expandiendo sus programas y llegando a nuevas comunidades, Luca se aseguró de que la historia original, la camarera, el chef, el restaurante, permaneciera en el centro de todo. Visitaba con frecuencia Le Grand Chef, que ahora funcionaba como centro de formación culinaria para jóvenes vulnerables, manteniendo vivo el recuerdo de dónde todo empezó. En una de estas visitas, conoció a una joven aprendiz, María, que luchaba con la complejidad de una receta. Luca, con la paciencia que había aprendido de Aya, se sentó a su lado y comenzó a explicarle no solo la técnica, sino también la filosofía culinaria. El arte de transformar ingredientes sencillos en algo extraordinario. Es como la vida, María, dijo. A veces los ingredientes parecen difíciles, la receta imposible, pero con paciencia, dedicación y un poco de esperanza, se puede crear algo maravilloso. María lo miró, con los ojos brillantes de una nueva comprensión. En ese momento, Luca comprendió que el legado de una esperanza renovada no se limitaba a grandes proyectos o premios mundiales. Se trataba de esos pequeños momentos de conexión, de mentoría, de encender una chispa en un solo corazón. La llama transmitida de Miriam al señor Alliance
Aya y ahora él seguía ardiendo, no como un fuego abrasador, sino como una luz constante, guiando e inspirando, generación tras generación, en la eterna búsqueda de un mundo más compasivo y esperanzador. La renovada esperanza bajo el liderazgo de Luca se enfrentó a un panorama global en constante cambio. Surgieron nuevas crisis humanitarias, los desafíos sociales se volvieron más complejos y la necesidad de esperanza era más apremiante que nunca. Luca, junto con su equipo global, trabajó incansablemente, pero sabía que la fundación necesitaba innovar para mantener su relevancia y eficacia. Fue en este contexto que surgió la idea de un Foro Global de la Esperanza. La propuesta era reunir a líderes comunitarios, innovadores sociales, filántropos y antiguos beneficiarios de todo el mundo para compartir experiencias, desarrollar nuevas estrategias y fortalecer la red de apoyo de la Fundación. La ubicación elegida para el primer foro fue simbólica, la ciudad donde Le Grand Chef se había convertido en la cuna de una renovada esperanza. Luca se dedicó personalmente a organizar el evento, asegurándose de que reflejara la esencia de la Fundación. Quería que el foro fuera más que una serie de conferencias. Quería que fuera un espacio de conexión genuina, donde las historias de superación pudieran inspirar nuevas acciones. Insistió en que la ceremonia de apertura se celebrara en el mismo Le Grand Chef, ahora un vibrante centro de aprendizaje y empoderamiento. En el escenario improvisado del antiguo comedor, Luca dio la bienvenida a todos. Las tenues luces iluminaron los rostros atentos del público, compuesto por personas de todas las edades y procedencias. Hace 100 años, en este mismo lugar, comenzó Luca con voz reverente. Una joven camarera llamada Miriam se enfrentó a un reto que parecía insuperable, y un chef, el señor Alliance en su complejidad, le ofreció una oportunidad. De esa interacción nació una llama. Hizo una pausa observando los rostros de la multitud. Esta llama, alimentada por Aya e innumerables voluntarios y colaboradores, hoy ilumina el mundo. El Foro Global de la Esperanza no es solo un evento, es una celebración de esta llama. Es una invitación para que cada uno de ustedes se considere un guardián de esta luz, un agente de cambio, un constructor de puentes. Durante los días siguientes, el foro fue un hervidero de ideas y emociones. Se compartieron historias inspiradoras, se forjaron alianzas innovadoras y un espíritu de colaboración impregnó cada sesión. Luca observó con profunda gratitud cómo la visión de Miriam y el señor Alliance, amplificada por Aya, seguía resonando e inspirando. Para cerrar, Luca volvió a subir al escenario. Nos vamos de aquí no solo con nuevas estrategias, sino con la renovada certeza de que la esperanza es una fuerza invencible, declaró. Recuerden a la camarera y al chef. Recuerden que incluso en las circunstancias más difíciles, la bondad y la resiliencia pueden transformar el destino. Lleven este mensaje a sus hogares, a sus comunidades. Sean la esperanza que desean ver en el mundo. El Foro Global de la Esperanza no solo fue un éxito, fue un hito que consolidó una esperanza renovada como una fuerza global para el bien. Luca, al ver a la multitud dispersarse, sintió una profunda paz. La llama, encendida durante tanto tiempo, no solo ardió, sino que se multiplicó, calentando e iluminando un mundo que, a pesar de sus desafíos, nunca dejaría de necesitar la luz de la esperanza. El Foro Global de la Esperanza resonó durante meses, y sus olas de inspiración y colaboración se extendieron por todos los continentes. Las alianzas forjadas en ese evento se materializaron en proyectos innovadores. Una red de microcrédito para mujeres emprendedoras en Asia, un programa de mentoría para jóvenes científicos en Latinoamérica y clínicas móviles de salud en regiones remotas de África. La Esperanza Renovada ya no era solo una fundación, era un ecosistema vibrante de personas y organizaciones unidas por un propósito común. Luca, inmerso en la gestión de esta expansión global, se encontraba en una constante lucha entre la estrategia de alto nivel y la conexión personal. Insistía en visitar proyectos sobre el terreno siempre que era posible, convencido de que la verdadera esencia de la fundación
residía en las historias individuales de transformación. Fue en estos encuentros, lejos de las oficinas y las reuniones, donde sintió que la llama original ardía con más fuerza. En uno de estos viajes, Luca visitó una pequeña comunidad costera devastada por un tsunami años atrás. Una renovada esperanza, gracias a uno de los proyectos del foro, ayudó a reconstruir viviendas y revitalizar la economía local, centrándose en la pesca sostenible y el ecoturismo. Habló con un pescador anciano, cuyo barco se perdió en la tragedia, pero que ahora, con el apoyo de la fundación, contaba con una nueva embarcación y una perspectiva renovada. «Pensé que todo había terminado», dijo el pescador, con los ojos llenos de lágrimas mientras miraba al mar. «Pero me devolviste la esperanza, no solo el barco, sino la confianza de que podíamos empezar de nuevo». Luca escuchó atentamente, percibiendo la emoción en las palabras del hombre. Comprendió que por mucho que la fundación creciera y se volviera compleja, su propósito fundamental seguía siendo simple: despertar y alimentar la esperanza en los corazones de las personas. Era la misma esperanza que Miriam había encontrado, que el señor Alliance había redescubierto y que Aya había cultivado con tanto esmero. De vuelta en la sede, Luca se sentó en su oficina, que ahora albergaba no solo la carta de Miriam, sino también una colección de artefactos y fotografías de proyectos de todo el mundo. Tomó la carta de Miriam y recorrió con la mirada las palabras escritas a mano. La sencillez y la profunda gratitud de Miriam aún lo conmovían. Reflexionó sobre cómo todo había comenzado con un simple acto de bondad y una respuesta inesperada. La esperanza renovada era la prueba viviente de que las mayores transformaciones a menudo surgen de los gestos más pequeños. El legado no solo fue la base misma, sino la perpetuación de esta creencia inquebrantable en el poder de la conexión humana y en la capacidad de cada individuo para ser una fuente de luz. La llama, encendida en un restaurante de lujo, se había convertido en un faro mundial, pero Luca sabía que su verdadera fuerza residía en su capacidad de tocar una vida a la vez. Y mientras hubiera un corazón en busca de luz, la esperanza renovada continuaría su camino, un testimonio eterno de que la esperanza es, sin duda, la fuerza más poderosa y renovadora de todas. Con el paso de los años, Renewed Hope se consolidó como una de las organizaciones humanitarias más influyentes del mundo. Luca, ahora un líder experimentado y respetado, había formado un equipo diverso y apasionado, garantizando que la fundación no solo respondiera a las crisis, sino que también invirtiera en soluciones a largo plazo que empoderaran a las comunidades para construir su propio futuro. Había establecido el programa Embajadores de la Esperanza, integrado por jóvenes líderes de todo el mundo que se habían beneficiado de los proyectos de la fundación. Estos embajadores viajaron, compartieron sus historias e inspiraron a otros, creando un círculo virtuoso de esperanza y acción. Era una forma de asegurar que la llama original, encendida por Miriam, siguiera transmitiéndose, no solo a través de proyectos, sino también a través de voces auténticas y experiencias vividas. En un día especialmente significativo, Luca se preparaba para una gala conmemorativa del centenario de la fundación. El evento se celebraría en el mismo salón que Le Grand Chef, que ahora era un vibrante centro cultural y educativo que conservaba su arquitectura original, pero se había adaptado para servir a la comunidad. La ocasión marcó un hito, un testimonio de la resiliencia de una idea nacida de la adversidad. Mientras repasaba su discurso, Luca sintió una reconfortante familiaridad con el entorno. Las paredes, las ventanas, incluso el sutil aroma a especias que aún flotaba en el aire, todo le recordaba a la historia. Imaginó a Miriam atendiendo las mesas y al señor Alliance observándola desde su cocina. Pensó en Aya, con su serena sabiduría, guiando los primeros pasos de la fundación. En el escenario, ante un público repleto de dignatarios, socios y sobre todo beneficiarios de todas las edades, Luca comenzó su discurso. Hace 100 años en este mismo lugar, una simple camarera y un chef, sin saberlo, plantaron la semilla de lo que se convertiría en esperanza renovada, y dijo con la voz cargada de emoción: nos enseñaron que la esperanza no es un sentimiento pasivo,
sino una fuerza activa, capaz de mover montañas y transformar vidas. Habló sobre la trayectoria de la fundación, los desafíos superados y los millones de vidas que se han tocado. Pero sobre todo, enfatizó la importancia de cada individuo. La historia de Esperanza Renovada es la historia de Miriam, del señor Alliance, de Aya y de cada uno de ustedes que creyó y actuó, continuó. Es una prueba de que la bondad, la resiliencia y la fe en el potencial humano son las verdaderas claves para un futuro brillante. Al final de su discurso, Luca invitó al escenario a algunos embajadores de la esperanza, jóvenes de todo el mundo, quienes compartieron brevemente cómo la fundación había transformado sus vidas. Sus voces, llenas de gratitud y determinación, fueron prueba viviente del legado de la fundación. A medida que avanzaba la noche, Luca observaba las interacciones entre las personas, las sonrisas, las animadas conversaciones. Se dio cuenta de que Esperanza Renovada se había convertido en más que una organización. Era una familia global, unida por un propósito común. La llama, encendida en un momento de necesidad y compasión, no solo ardió con fuerza, sino que se multiplicó en innumerables corazones, prometiendo un futuro donde la esperanza nunca moriría. Los años se convirtieron en décadas, y Luca, con su cabello ahora cubierto de canas, observaba el mundo desde una profunda plenitud. La Esperanza Renovada se había convertido en un faro de luz inquebrantable, un testimonio viviente de que la bondad, una vez sembrada, puede florecer en un jardín global de compasión. Había visto surgir a generaciones de líderes de los programas de la Fundación, cada uno llevando la llama hacia adelante, adaptándola a los desafíos de su tiempo, pero siempre fiel a su esencia. En una fresca tarde de otoño, Luca paseaba por los jardines de la sede de la Fundación, el mismo lugar donde Aya pasó sus últimos días. Las hojas caían suavemente, tiñendo el suelo de tonos dorados y carmesí. Se detuvo ante una estatua recién inaugurada, 3 figuras de bronce que representaban a Miriam, Lord Alliance y Aya, tomados de la mano, mirando al horizonte. Era un homenaje silencioso a los fundadores, a los pilares que habían construido un imperio de esperanza a partir de un acto de fe. Un joven becario, recién salido de un programa de liderazgo en África, se acercó a Luca. «Señor Luca», dijo con los ojos brillantes de admiración, «leí la historia de la fundación. Es increíble pensar que todo empezó con una camarera y un chef». Luca sonrió, una sonrisa que transmitía la sabiduría de toda una vida dedicada a un propósito mayor. «Sí, joven, y esa es la lección más importante de todas, que los grandes movimientos, las grandes transformaciones, a menudo nacen de los actos más sencillos de bondad y del coraje de creer en lo imposible», señaló la estatua. No tenían un gran plan, solo un corazón abierto y la voluntad de actuar. Y eso es lo que cambió el mundo. Miró al horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse tiñendo el cielo de vibrantes colores. La llama que Miriam había encendido, que Lord Alliance había alimentado, que Aya había protegido y que él, Luca, había propagado, ya no era solo una llama. Era un sol que irradiaba calor y luz a cada rincón del planeta. Un legado que trascendía el tiempo y las generaciones. La Esperanza Renovada no era solo un cimiento, era la esencia misma de la humanidad. La inquebrantable convicción de que, por muy oscura que parezca la noche, el amanecer de la esperanza siempre llegará. Y Luca, sintiendo la suave brisa en el rostro, supo que su trabajo estaba hecho, pero que la historia de la esperanza, en efecto, nunca terminaría. Fin de la historia. Qué increíble viaje acabamos de compartir, ¿verdad? ¿Recuerdan a Miriam, la camarera que, con su resiliencia, encendió la primera chispa de esperanza? Y al señor Alliance, el chef que tras su fachada de mal humor, reveló un corazón capaz de transformar un destino. ¿Cómo olvidar a la sabia Aya, quien con su serenidad y visión guió los primeros pasos de una esperanza renovada? Y a Luca, quien llevó esa llama al mundo, transformándolo en un faro global. Esta historia nos muestra el inmenso poder de un solo acto de bondad y cómo la esperanza, al compartirla, puede cambiar el mundo. Si te conmovió, te inspiró y crees que la esperanza es la fuerza más poderosa que existe, no te guardes ese sentimiento para ti. Dale me gusta a este video para demostrarnos que lo disfrutaste.
Comenta qué te conmovió más de esta historia y qué personaje te inspiró más. Comparte esta historia con amigos y familiares que necesiten una dosis de esperanza. Y, por supuesto, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras próximas historias inspiradoras. Y no lo olvides, a tu izquierda encontrarás una lista de reproducción repleta de otras historias increíbles que te esperan. Ven a descubrir más mundos de emoción, aprendizaje e inspiración. Tu viaje a través de grandes narrativas apenas comienza.